Y ya. Continuamos con nuestra programación Entre Juntas. Como cada viernes tenemos una sesión de nuestro querido licenciado José Vázquez, el historiador de la ciudad. Hoy nos trae un tema interesante para cada uno de ustedes que nos sintonizan, la dictadura de Trujillo. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Ruth. Mi querido. ¿Cómo te sientes? Buenos días, Ponte. Buenos días, Miguel. Buenos días, amables televidentes que nos siguen cada viernes en esta sesión, en la que reflexionamos sobre un tema esencial de nuestra historia, de nuestra sociedad. La dictadura de Trujillo es un tema del que se ha hablado mucho. El lunes 30 del recién pasado mes de mayo se cumplieron 61 años de la culminación del régimen de Trujillo con su muerte, con su asesinato. No así culminó, no necesariamente el trujillismo, el modelo trujillista, el régimen autoritario, el carácter autoritario que encarnó su gobierno, porque el trujillismo, más que la personificación de un ejercicio gubernamental, se convirtió en una mentalidad, en un modo de ser, de pensar y de actuar autoritario, egocéntrico, centralizado. Y me parece que para aproximarnos a comprender la dictadura de Trujillo, a pesar de todos los análisis que se han hecho al respecto, es importante saber remitirnos al contexto en que ésta surge. El régimen trujillista culmina, o de alguna manera consolida, el final de un ciclo anárquico que había prevalecido en el país antes de la llegada de las tropas estadounidenses de 1916, que ocuparon el país durante 4 años, de 1916 a 1924. Tras la salida de las tropas estadounidenses, en 1924 surge el gobierno de Horacio Vázquez, que fue la puerta de entrada, la manera fallida, la manera inadecuada, la manera inapropiada de interpretar la ley y de proceder institucionalmente, fue lo que le abrió las compuertas anchas al autoritarismo para que se enseñoreara del país durante más de 31 años, que es la dictadura de Trujillo, que surge en 1930, en febrero de 1930, y culmina en mayo de 1961. De manera que tuvimos más de 31 años de férrea dictadura. Y el asesinato, la muerte de Trujillo, tiene que remitirnos a un proceso, a unos eventos que se venían suscitando en el país desde la montonera, desde que el caudillismo se adueñó del escenario político-social del país y no dejó sosiego, no dejó paz, no dejó calma al país para desarrollarse, hasta que los estadounidenses se vieron conminados a utilizar este fenómeno, esta realidad como excusa, como ardid para intervenir el país, llevar a cabo un proceso de sometimiento y de ajuste del plano económico, financiero, político, social y hasta cultural con la sociedad dominicana. Los Estados Unidos intervienen en el país en 1916 en plena Primera Guerra Mundial. Era la gran guerra en la que peleó todo el mundo y que luego nos dimos cuenta que fue una guerra mundial. Entonces no se llamaba guerra mundial, es la gran guerra. Pero en ese contexto, entonces, en el que Horacio Vázquez, al culminar el periodo gubernamental de los norteamericanos, un régimen dictatorial férreo en el que se liquidó la mayor potencia del caudillismo, en el que se liquidó prácticamente el caudillismo casi en su totalidad, este régimen dio paso al régimen de Horacio Vázquez, como decíamos, que entonces, habiendo sido electo bajo la Constitución
de Ramón Cáceres, que duraba 6 años, ya de esto hemos hablado en otras ocasiones, fue juramentado bajo una nueva constitución que se promulgó 2 meses después de haber sido electo, y juró por esa constitución. Es decir, fue electo por una de 6 años y juró por una de 4 años. Entonces sus asesores legales, sus asesores jurídicos, políticos, le aconsejaron que él debía reivindicar el derecho a la constitución mediante la cual fue electo, y no mediante la cual fue juramentado, porque eso era lo que les convenía. Entonces los sectores encabezados por el movimiento cívico que dirigió, que lideró Rafael Estrella Ureña, hicieron una mancuerna, hicieron un acuerdo con el sector militar, con el ejército que encabezaba Rafael Leonidas Trujillo Molina, su tocayo, que si habiendo sido Rafael Estrella Ureña su vicepresidente, entonces lo persiguió hasta llevarlo al exilio y hasta finalmente provocarle la muerte, se dice, inducirle la muerte mediante mecanismos soterrados que tenía el régimen trujillista para salir de sus adversarios. En consecuencia, nos parece que las circunstancias en las que surge el régimen de Trujillo son circunstancias en las que se cierra un ciclo, definitivamente. Se cierra el ciclo de anarquía, se cierra el ciclo de interpretación medalaganaria de la Constitución para hacer de ella un instrumento de conveniencia para los intereses políticos, económicos y sociales, tomando en cuenta que en esa época todavía la actividad política era el único mecanismo de movilidad social que existía en el país, porque era un país atrasadísimo, era un país con niveles de subdesarrollo, con características rurales muy acentuadas, y que vinieron a superarse, vinieron a corregirse en buena medida, paradójicamente, durante la dictadura de Trujillo, que fue el régimen a partir del cual se industrializó el país, a través del cual se hicieron las más grandes infraestructuras que jamás se habían hecho, y que pese a haber sido un régimen sanguinario, pese a haber sido un régimen despótico, esa parte pues viabilizó el desarrollo y crecimiento económico del país. Pero estas son las causas fundamentales del surgimiento de la dictadura de Trujillo. La reaparición de la anarquía, la reaparición del estilo caudillista en la manera de interpretar el poder, la manera, digamos, tramposa, ¿verdad?, desleal a la institucionalidad. Entonces abrió paso a algo peor, que había el refrán popular, se convirtió en refrán popular, de que Horacio eran tan imprescindibles que Horacio o que entre el mar, ¿verdad? Entonces no fue Horacio y entró el mar, definitivamente. Entró el mar y entró el mal, ¿no? Porque la tiranía de Trujillo representa uno de los periodos más bochornosos, más lesivos, más terribles y crueles que conoce la sociedad dominicana en toda su historia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del régimen de Trujillo? Las características del régimen de Trujillo estuvieron expresadas en la persecución, la muerte, el exilio, el encarcelamiento, el soborno, el sometimiento y, sobre todo, un proceso de alienación del campesinado, un proceso de enajenación en el que la gente que sufría los rigores de aquel régimen de fuerza, de aquel régimen intolerante, se convirtieron en los propios defensores del régimen, al extremo de que cuando había cualquier asonada, cualquier tentativa que amenazara la estabilidad del régimen, los propios campesinos, la propia población dominicana, perjudicados por el régimen en su mayoría, era
la que ponía en estado de alerta a la Guardia, era la que ponía en estado de alerta a los sustentadores del régimen, a la fuerza de seguridad, para que liquidaran esos sectores conspiradores. Así sucedió con los movimientos de expedicionarios, guerrilleros que llegaron al país tanto en 1949 como en 1959. Fue el propio campesinado el que contribuyó, el que colaboró con el régimen para desmantelar estas guerrillas, estas columnas patrióticas, estos sectores que se inmolaron, en el mejor de los casos, por la construcción de un régimen democrático, de un régimen de derecho que finalmente surgió mínimamente solo tras la muerte de Trujillo. Entonces, las causas positivas, inmediatas, de la caída de Trujillo no fue necesariamente que un día amanecieron indignados Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, Teniente Amado García Guerrero, Tunti Cáceres, Huáscar Tejeda y demás. A mí Mateo, no fue que un buen día amanecieron enojados, fue que el 30 de mayo amanecieron enojados. No, es que allá había una estela de acontecimientos bochornosos, insoportables, terribles y crueles, que culminaron en ese final trágico para el tirano y su régimen. Es decir, el asesinato de las hermanas Mirabal, el asesinato, secuestro y posterior asesinato del intelectual español de origen vasco Jesús de Galíndez, que tras este asesinato vino una cadena de asesinatos más, como el asesinato del capitán Murphy, que era un piloto que también fue secuestrado en los Estados Unidos para trasladar acá a Jesús de Galíndez, para Trujillo tener el gusto de ajustar cuenta personalmente con él, de matarlo con sus propias manos. El mayor Octavio de la Maza Vázquez, ¿verdad?, que le aplicaron la ley de la horca, que fue uno de los que participó en este proceso, y para silenciarlo entonces lo mataron en la cárcel. Antonio de la Maza, que era una de las figuras estelares más prestantes como representante del régimen, entonces se llenó de indignación, como todos los demás que habían participaron en este proceso. De manera que el 30 de mayo de 1961, mientras Trujillo iba, se dice, a una cita amatoria, a una cita sentimental con una novia, se dice, en Nigua, no pudo llegar a su destino. Y quienes lo aprehendieron, quienes lo eliminaron, organizaron el atentado de manera tal que no se pudiese escapar, porque también armados estaban los de la vanguardia como la retaguardia, los que iban delante como los que iban detrás. De manera que la dictadura de Trujillo hay que verla como un esquema de poder, como una mentalidad, como un sistema de gobierno que no culmina en tanto ciclo de sangre necesariamente el 30 de mayo de 1961, no va a culminar ahí. Esto continuó luego de que le fue propinado el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 y tuvimos 2 años más de dictadura del triunvirato. Un régimen sanguinario, un régimen de esencia básicamente trujillista también, porque son los mismos cuerpos de seguridad, son los mismos cuerpos represivos que todavía permanecen vigentes a estas alturas del tiempo. Es la misma policía, es las mismas Fuerzas Armadas. Esa verdad hay que decirla. Y en esta lucha por la reforma policial
se toma muy en cuenta que pese a los cambios y recambios, destitución y constitución de uno u otro jefe de la policía, la criminalidad, el carácter sanguinario de nuestra policía sigue por sus fueros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema no está en el jefe de la policía, el problema está en la estructura mental, en la concepción que tienen nuestros defensores, los que están llamados a defendernos, los que están llamados a protegernos acerca de nosotros. Creen que la población tiene que obedecerlo de rodillas. Creen que la población, al igual que en la era de Trujillo, tiene que decir sí señor a todos, sí señor, a su orden señor. Esa es la lógica de la mentalidad que todavía prevalece en una policía que todavía se está hablando de reformar. Y no sé cuáles son los fundamentos ni cuáles son las esencias sobre las cuales debe cimentarse esa reforma para que esta policía sirva a los fines que está llamada a servir. Una policía que está más para defender que para ofender, más para construir que para destruir, más para preservar que para matar. Esa es la pura realidad. Y si no la identificamos, si no la reconocemos y no la denunciamos con responsabilidad, no hay manera de corregir este cáncer que arrastramos desde la dictadura de Trujillo. Esa policía es una de las herencias de Trujillo. Esa policía que nosotros tenemos es la Guardia Nacional Republicana, que se convirtió en Policía Nacional tras la retirada de las tropas estadounidenses en 1916. El 24, esa Guardia Nacional que crearon los estadounidenses para perseguir a gavilleros, para perseguir a guerrilleros, para perseguir a insurrectos. Eso se convirtió sin más ni más, solo cambió de nombre, se convirtió en Policía Nacional durante el gobierno de Trujillo. De manera que la sociedad dominicana está ante la necesidad de seguir repensando su ordenamiento político, su ordenamiento institucional, su ordenamiento en materia de seguridad, su ordenamiento en materia democrática, porque la dictadura de Trujillo continuó primero por 12 años, son los 12 sangrientos años de Balaguer, donde fue desaparecida la esencia de nuestra juventud, y luego se reeditó en el gobierno de los 10 años, cuando Balaguer retornó al poder y dejó un nuevo legado de lo que él era capaz de hacer para mantenerse en el poder. Todavía estamos buscando a Narcisazo, y esa es una herencia del trujillismo balaguerista que no desapareció con la desaparición física de estos sujetos. De manera que exhortamos a nuestra juventud, exhortamos al pueblo dominicano a reflexionar sobre el verdadero régimen democrático e institucional de derechos que nosotros necesitamos, de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos civiles, a los derechos políticos, porque solo así nosotros podremos crecer, podremos desarrollarnos como una sociedad digna de ser llamada una sociedad civilizada. Bueno, con esto terminamos en nuestro programa, pero vamos a dejarlo con nuestra querida Yasmín Ventura con la canción República Dominicana a ritmo de merengue, y nos vemos el próximo viernes. Bye bye.